Hola jóvenes, hoy nos toca estudiar la energía solar, la energía que proviene del Sol. El Sol prácticamente funciona como un reactor atómico con reacciones de fusión. Estas reacciones termonucleares transforman los átomos de hidrógeno en helio. Y de acuerdo a la ecuación de Einstein, esta reacción libera gran cantidad de energía. Acá tenemos la reacción de hidrógeno hasta helio y el desprendimiento de la energía. Se estima que esa energía tiene un valor de 3.85 por 10 a la 23 kilowatts. Está compuesta un 47% por luz visible, 46% de infrarrojo y 7% de ultravioleta. Se estima que en un día la energía que proviene del Sol es 10.000 veces mayor al consumo de energía de todo el planeta. La distancia entre el Sol y la Tierra más o menos es de 150 millones de kilómetros. A eso se denomina una unidad astronómica. En la fotosfera, o sea, en la superficie del Sol, la irradiación es de 63.1 megawatts por cada metro cuadrado. Esta energía llega a la Tierra más o menos en 8 minutos y 19 segundos. ¿Verdad? Entonces, para ver la irradiación que sale del Sol y llega a la parte superior de la Tierra, tenemos que considerar la distancia entre el Sol y la Tierra. Es decir, acá tenemos el área de influencia, ¿verdad?, solar, porque la energía solar se dirige en todos los sentidos en el espacio. Si dividimos entonces energía en toda esa área de influencia solar, tendríamos 1.361.65 watts por cada metro cuadrado de energía que llega hasta nuestra atmósfera, tocando la parte externa de nuestra atmósfera. Los satélites miden que ese valor experimentalmente es de 1.367, un poquito mayor del que se calcula. Pero sin embargo esta irradiancia al atravesar la atmósfera disminuye, porque al viajar por la atmósfera se tropieza con nubes, con polvo, con humedad, con todo aquello. Entonces va disminuyendo de los 1.367 hasta más o menos 1.000 watts sobre metro cuadrado. Este valor es el que se denomina constante solar. Justamente se la mide cuando el Sol está exactamente en su punto más alto. Como detalle, vean, una hora de luz solar produce tanta energía como para abastecer el planeta durante un año. Hay una sonda, SOHO se determina, que ha determinado más bien, es un satélite que para medir la temperatura del Sol, y de acuerdo a esa sonda se estima que el núcleo está a 15 por 10 a la 6 grados centígrados y en la superficie 5.500 grados centígrados. Nos toca hablar de los movimientos de la Tierra. Ya saben que la Tierra tiene dos movimientos, el de traslación y el de rotación. El de traslación sigue una órbita elíptica y tarda más o menos 365 días y 6 horas, ¿verdad? Este es el dibujo para mostrarnos cómo es ese movimiento de la órbita de la Tierra respecto del Sol, ¿verdad? Entonces se van produciendo en dos posiciones los solsticios y los equinoccios. Bien, en los equinoccios precisamente de primavera, tanto el 23 de septiembre y el de otoño el 21 de marzo, la duración de los días es prácticamente igual. Estos dos porque se encuentran a una misma distancia, ¿verdad? Estos equinoccios entonces van a tener más o menos una distancia de una unidad astronómica, o sea que la Tierra se va a encontrar a 150 millones de kilómetros respecto del Sol. En esas dos posiciones, la duración de los días en ambos equinoccios es la misma. Respecto de la duración de los días y las noches, decía que son iguales, ¿verdad? Pero esto debido a que la inclinación o declinación solar es cero. Luego vamos a volver a retomar esto de la declinación solar. El otro movimiento es la rotación. No hay que olvidarse que el caso de la traslación
se produce con una velocidad de 28.9 kilómetros por cada segundo. Entonces, vamos a tener seguramente, acá estamos viendo el tiempo que tarda, 365 días, pero 6 horas. Estas 6 horas se van acumulando, de manera que en 4 años ya son 24 horas o un día. Por eso hay correcciones en el calendario, ¿verdad? Respecto a la rotación, vemos acá que una rotación tarda 23 horas 56 minutos, ¿verdad? Y vean que se mueve de oeste a este. Y aquí se está viendo la inclinación o declinación solar que mencionamos. Respecto a una vertical y el eje de la Tierra, hay un ángulo, ¿verdad? Bien, la rotación entonces tiene un movimiento contrario a los agujas del reloj. Y la velocidad, un punto situado en el Ecuador, estaría moviéndose a 1.700 kilómetros por hora. En cambio, en los polos, 850 kilómetros por hora. Entonces, una rotación tarda 23 horas, 56 minutos y 4 segundos. Bueno, y la declinación solar que les había comentado tiene un valor de 23.45 grados. Esta declinación va variando continuamente a lo largo del año, desde un máximo en el solsticio de verano hasta un mínimo en el solsticio de verano, ¿verdad? De invierno. Entonces, de acuerdo a esa declinación solar, es que el Sol va a tener incidencia ya sea por el trópico de Cáncer que pasa por México o por el trópico de Capricornio que pasa por Brasil. Entonces, si nosotros pensamos en Bolivia y nuestro clima, cuando el Sol la trayectoria principal pasa por el trópico de Cáncer, nosotros estamos con bastante frío, ¿verdad? En cambio, cuando pasa por el trópico de Capricornio, estamos prácticamente en verano, gran calor en Bolivia. Bueno, respecto a las coordenadas geográficas, el planeta se divide en latitud, vean ustedes acá, con paralelos, y en longitud. Estamos hablando de meridianos que van partiendo acá el planeta. Así que hay que saberse ubicar en base a estas coordenadas para poder encontrar, por ejemplo, las coordenadas de Bolivia, es de 9 grados 40 minutos y 7 segundos hasta 22 grados 54 minutos y 12 segundos de latitud sur. Entonces estamos viendo de latitud sur hacia la izquierda, ¿verdad? Acá está la latitud sur. Y en cuanto a la longitud, vamos a hablar desde Santa Cruz, que se encuentra a 57 grados 25 minutos y 5 segundos, hasta La Paz, de 69 grados 38 minutos y 23 segundos, longitud oeste. Entonces vamos a ver eso, ¿verdad? Longitud oeste. Hay por supuesto un meridiano de Greenwich, respecto del cual se va tomando en cuenta estos ángulos. Hay que leer más, muchachos, este tipo de orientación. La Paz, latitud sur, 16 grados 29 minutos 23 segundos, y longitud oeste, 68 grados 7 minutos y 9 segundos. ¿Cómo se mueve el Sol? Nosotros tendríamos que ver un movimiento relativo del Sol. En realidad el Sol no se mueve, nuestro planeta se mueve, ¿verdad? Pero si estamos acá en esta posición, vamos a ver un movimiento aparente durante el año. Y este movimiento describe diferentes trayectorias. Estamos viendo acá, ¿verdad? El solsticio de invierno está alejado, el Sol respecto de nosotros. Luego vienen los equinoccios y al final bastante cercanos los solsticios de verano. Bueno, entonces es el movimiento que tenemos. Hay que saber también cuál es el cenit. Veamos acá. Es la intersección de esta vertical con la esfera celeste, ¿verdad? Es el punto más alto en el cielo. Si estamos en este punto, entonces todo lo que está sobre nuestra cabeza se refiere al cenit en cuanto a ubicación correspondiente. ¿De acuerdo? Y otra cosa es la altura solar, ¿verdad? Que vamos a ver después respecto del horizonte. Entonces el ángulo cenital respecto de la perpendicular del Sol, a partir de esto. Aquí es 0 y luego va aumentando el grado hasta los 90 grados, quién sabe, a un lado y al otro lado correspondiente a los grados negativos. Bueno, la elevación solar es respecto del horizonte. Acá tenemos el horizonte y vamos a ver la elevación solar. Bien, entonces podemos relacionar ambos ángulos, que la sumatoria del ángulo cenital más el ángulo de elevación solar es igual a 90.
Pero si tomamos en cuenta la corrección de la declinación solar, acá está el valor, más menos la declinación solar. Entonces, declinación solar positiva en el hemisferio norte, o sea, de línea del Ecuador hacia arriba, y negativo en el hemisferio sur, de la línea del Ecuador hacia abajo, lo que nos corresponde. Y los valores en verano 23,45 y en invierno menos 23,45. Bueno, ahí está. Otra carta útil para nosotros en la orientación es la carta solar, que nos que nos muestra la trayectoria del Sol en un determinado lugar, ¿verdad? Y para ello necesitamos tener una gráfica como esta, ¿verdad? Donde seguramente vamos a ver el azimut solar y aquí tenemos la altitud solar, la elevación solar. Y aquí vamos a observar que va variando la carta en función del tiempo. 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 de la tarde, 2 de la tarde, etcétera, ¿verdad? Hasta quién sabe, las 6 de la tarde. Digo, 6, sí, 18 pm. Pero además se puede ver estas gráficas en función de los meses, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, etcétera. Y al otro lado, junio, julio, agosto. Entonces, nosotros estamos en este punto para ubicarnos y podemos ver, por ejemplo, estamos llegando a septiembre, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de septiembre, esta es la línea. Y si vemos nosotros una hora correspondiente, vamos a poder tener el ángulo del Sol, ¿verdad? Si hablamos de septiembre es esta, a este lado. Entonces, si vemos entonces la hora correspondiente, acá está las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, con respecto de esto, vamos a poder ver que el ángulo forma 40 grados se supone, en el horizonte, ¿verdad? La elevación. En cambio, esto es a mediodía, arriba de nosotros. Bien. El azimut, hemos mostrado eso también, es otra forma de poder ver la posición del Sol en el cielo cuando observamos desde cierta localización en un momento dado. En el azimut el azimut más bien se mide en el sentido de las agujas del reloj, ¿verdad? Alrededor del horizonte, con referencia al norte, ¿verdad? Acá está la referencia y de acuerdo a esto vamos a ver en qué posición va a estar el Sol. ¿Cómo llega la radiación a nuestra superficie terrestre? Hay varios tipos de radiación, la directa, la reflejada de albedo y la difusa. La directa, acá estamos viendo, ¿verdad? Es directa, no hay nada que se interponga entre los rayos del Sol hasta la superficie, no hay cambio de dirección. Esta es la que produce una sombra definida. La difusa que estamos viendo es la que atraviesa, por ejemplo, una nube, ¿verdad? La que pasa por allá, se va a dispersar, no sé, en nubes, en polvo, en gotas de lluvia, etc. Y este tipo de radiación no produce sombra. Y la de albedo es la de rebote, es decir, si vemos nosotros va a llegar acá a una superficie y de ahí va, digamos, reflejarse, ¿verdad? Ese reflejo va a depender del coeficiente de reflexión de las superficies. Si la superficie estuviera cubierta de nieve, es el 90% que va a haber de reflejo. En cambio del agua, un 10%. Ahora, en días claros, por supuesto, la radiación directa y en días nublados, radiación difusa. Y la radiación total, la sumatoria de ellas. Se define la irradiancia, ¿verdad? Como la densidad de potencia de radiación incidente o cantidad de energía que incide sobre un área de un metro cuadrado. Entonces tenemos acá las unidades de watts sobre metro cuadrado y el valor estándar es de 1000 watts sobre metro cuadrado. Acá tenemos esas gráficas, esa definición. En días claros llega hasta 1000 a las 12 del día y en días nublados esto va a variar de acuerdo a las nubes que pueden estar sobre estos sectores. En cada depresión de la curva debe haber una nube, acá también, entonces tenemos menor se supone energía de irradiancia, ¿verdad? Y la irradiación, vean, es la densidad de energía recibida por el Sol por una superficie durante cierto tiempo. Ya tenemos el tiempo, entonces puede ser en una hora, en un día, etc. Acá están las unidades, kilowatts hora sobre metro cuadrado. La insolación es la acumulación de energía promedio en un periodo de tiempo, puede ser una hora, un día, un año, ¿cuánto se acumula? En un día, por ejemplo, kilowatts hora metro cuadrado por día, insolación. Hay otra definición interesante que es la hora solar pico, que es el número de horas por día sobre una superficie de un metro cuadrado que recibe
una irradiancia solar de 1000 watts sobre metro cuadrado. Entonces acá, esta es la curva, ¿verdad?, de la irradiancia, y esta parte verde pintada va a tener el mismo área que la curva debajo de la campana. Entonces podemos ver que con respecto a 1000 watts sobre metro cuadrado, eso para poder encontrar el área de esta parte verde se produce de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, ¿cómo se calcula? Dividiendo I sobre el valor de GST, el valor estándar. Ejemplo, dice calcular las horas solares pico, para una irradiancia de 6 kWh sobre metro cuadrado. La fórmula dice irradiancia sobre el valor de GST estándar, ¿verdad? Tenemos 6000, porque era 6000 sobre 1000, entonces tenemos 6 horas solares pico. La irradiancia anual para La Paz, ¿verdad? Tenemos la latitud solar de 6.5, nos muestra estos valores, desde enero hasta diciembre, ¿verdad? En kilowatts hora sobre metro cuadrado, observamos todos estos valores. Hay que definir la masa del aire, porque es una forma de medir el grado de interacción de la atmósfera sobre la radiación solar. Cuando la radiación atraviesa la atmósfera, dijimos que sufre una disminución, ya sea por absorción del vapor de agua, de nubes, de polvo, etcétera, ¿verdad? Por difusión de partículas, etcétera, etcétera, o por la misma fenómeno de reflexión. Entonces, disminuye, ¿verdad?, la radiación, y esa parte que tenemos en la atmósfera se llama masa del aire, y se calcula como 1 sobre coseno del ángulo cenital. Acá tenemos el ángulo cenital 0 arriba, ¿verdad? Acá tenemos un cierto ángulo que podría ser 48.2 y aquí 90 grados. Cuando es 0, se estima que la masa del aire es 1.5. Cuando es 48.2, la masa del aire igual a 1. Y cuando es 90, prácticamente sería una masa del aire infinito. Entonces, a mayor ángulo cenital, mayor masa del aire atmosférica. Es decir, mayor distancia recorrida por la energía del Sol, por lo tanto, mayor pérdida de energía. Entonces, en los cálculos se toma un valor medio anual de masa del aire igual a 1.5. Cuando la superficie se encuentra sobre el nivel del mar, tenemos una relación para el cálculo analítico que toma en cuenta la presión atmosférica local en milibares sobre 1013 multiplicado por el coseno del ángulo. El cálculo experimental, podemos tener una varilla que la hacemos parar verticalmente, medimos su altura y vemos la sombra que se proyecta. Las dos cosas se miden, la sombra y la altura de la varilla. Por lo tanto, la fórmula dice raíz de 1 más la sombra sobre la altura al cuadrado. Un ejemplo, en la ciudad de La Paz, el ángulo de 45 grados, la presión atmosférica 495, la convertimos a milibars con el factor de conversión correspondiente y tenemos 659.78 milibars. Por lo tanto, la masa del aire es 0.921. Respecto, y vean, bueno, un comentario más, vean que este valor a nivel, digamos, a nivel del mar es mayor, pero nosotros estamos arriba, ¿verdad? Queda poca cantidad de masa del aire hasta la frontera de nuestra atmósfera. El cálculo de irradiancia se puede calcular a través de 1.1 por el factor de corrección, watts sobre metro cuadrado. Y esa corrección se la puede calcular al nivel del mar con esta ecuación, ¿verdad? O sobre el nivel del mar que corresponde a la ciudad de La Paz, por ejemplo, donde ya hay una variación en cuanto a, que es una constante 0,14, y Z la altitud en kilómetros. Bueno, si en algún lugar sabemos que la masa del aire es 0.921 y la altura 3.6 kilómetros, ¿cuál es la irradiancia? Acá está la ecuación. Primero encontramos G sub D a través de esta ecuación, donde reemplazamos los valores de Z y alfa, ¿verdad? Acá está el alfa, el Z, la altura, etcétera, y vamos a encontrar que GD vale 1172.87 watts por metro cuadrado. Entonces multiplicamos por 1.2 y tenemos 1290.15 watts sobre metro cuadrado. Mayor a 1000, vean ustedes. Esto porque más o menos como la ciudad de La Paz se encuentra a 3.6 kilómetros de altura, es decir, mayor irradiancia. Hablamos de las condiciones estándar, ¿verdad? El STC, Standard Test Condition. Tenemos G, 1000,
la temperatura 25 y la masa del aire 1.5. Acá puse celda porque vamos a ver que es un dato que se aplica para las celdas fotovoltaicas. Respecto a la radiación solar en Bolivia, observen este mapa de radiación global horizontal. Tenemos la parte roja, mucha radiación solar. Potosí, vean, es poderosísima, ¿verdad? Todo este sector es riquísimo en radiación solar. El resto no mucho, pero acá es muy fuerte, por el orden de 2.700 kWh sobre metro cuadrado. Bien, decimos entonces que las 2/3 partes de nuestro país se encuentran en la zona de la franja de mayor radiación solar del continente. En el norte de Potosí se va a encontrar la zona de mayor radiación solar del mundo. Por eso decimos que Bolivia es un paraíso de energía solar. Acá tenemos datos de la radiación global media en kWh metro cuadrado día para la zona del altiplano, los yungas y el llano. De todo el año vemos acá los valores correspondientes como referencia bibliográfica. Los promedios anuales en el altiplano se toma como 6.54 kWh metro cuadrado día, yungas 5.83 y los llanos 5.35. El promedio nacional boliviano 5.4 kWh metro cuadrado día. Y casi que tenemos 7 horas solar pico por día, vean, es muy interesante. Según JICA, la radiación solar en La Paz, en kWh metro cuadrado día, tiene este comportamiento. Y el promedio que se toma a nivel experimental es de 7 kWh metro cuadrado día. Bueno, acá evidentemente hay como que fuera un valor de corrección, por supuesto que tiene que corregirse, ¿no? Ustedes lo revisan, por favor. Seguramente ha de ser 6.7, no es 7. Veamos eso, ¿no? Es la revisión correspondiente o los datos que ustedes puedan encontrar en la bibliografía. Hay que comprobar este dato, por favor, casi como tarea. Bien, jóvenes, acá tenemos la primera parte de energía solar. Hay muchas bibliografías al respecto. Por favor, revisen, lean. Hay que entender que nuestra fuente máxima de energía y del cual proviene toda la vida en nuestro planeta es muy importante para nosotros. Es una energía alternativa muy, muy importante. Repito este último dato, chicos, revísenla, por favor. Probablemente sea en realidad 5.7 y no 6.7. Así que yo voy a cambiarla acá, pero ustedes confirman eso si es o no verdad, ¿ya? Bien, jóvenes, hasta la siguiente clase. Hasta luego.